Hola a todos, bienvenidos a su canal de YouTube. Hoy estamos acá en el Hospital San José, en el servicio de hematología, donde se forman todos nuestros especialistas de hematología de la FUCS. Hoy estamos acá con Willington Oviedo, que hoy nos va a estar contando todo acerca de su proceso, de cómo lo ha vivido y cómo ha sido su experiencia con esta enfermedad. Mucho gusto, buenos días, Willington Oviedo. Muy bien, muchas gracias. Willington, ¿cuántos años tienes? 48 años. Bueno, Willington, cuéntanos cuál es tu diagnóstico. Bueno, yo estoy aquí diagnosticado hace muchos años por trastornos de la coagulación en el déficit de factor séptimo. Ok, ¿esto a quiénes le da? Inicial o generalmente, tengo entendido que siempre es una patología que está más apuntada hacia los hombres. En las mujeres es ya en un menor porcentaje. ¿Y sabes por qué se da? Es algo congénito, creo que por, genética de entre la mamá y el papá, pero pues a mí me hicieron muchos estudios y nunca pudieron dar. Willington, ¿y cómo te descubrieron a ti que estabas sufriendo de hemofilia? Se dieron cuenta en el momento de que me iban a realizar una cirugía en las amígdalas, me las iban a quitar, y eso fue como a mis 6 años de edad. En los correspondientes exámenes prequirúrgicos fue donde se dieron cuenta de este trastorno que yo tenía en la coagulación, y pues ahí fue donde se determinó que tenía el déficit de factor séptimo. ¿Qué exámenes te hicieron? No, pues me imagino en ese momento, porque como ya hace tanto tiempo, pues me imagino que los de sangre normal, los preparatorios para la cirugía, pues ahí fue donde se determinó que tenía el trastorno. Ok, cuéntanos cómo es el proceso desde que te diagnosticaron al día de hoy. Bueno, siempre es un poco complicado porque ya el manejo de una persona con este tipo de trastornos no es igual al de una persona, se podría decir, que con algún tipo de patologías normales, porque tenemos que estar en unos procedimientos o procesos para preparación de alguna cirugía, de algún tratamiento, de algún procedimiento que le vayan a realizar a nosotros. Willington, y quiero que nos cuentes a todos los que estamos acá, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo te alistas? ¿Cómo te preparan para una cirugía, para cualquier intervención? Ok, ya después de que pues el doctor que determina qué es lo que me tienen que hacer, entonces siempre se tiene que hacer un manejo conjunto con el departamento de hematología para la preparación del procedimiento. Entonces siempre me tienen que hospitalizar para aplicarme en el factor que yo requiero, que es el factor séptimo, para pues poder como compensar el tema de la coagulación, ¿ya? ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros los hemofílicos tendemos a desangrarnos muy fácilmente. Entonces ese factor lo que hace es como espesar la sangre, pues obviamente para que no haya un sangrado. Eso es básicamente. Entonces me hospitalizan, me preparan con el factor séptimo antes de la cirugía, me pasan al procedimiento, a lo que me van a realizar, me sacan y me hacen un seguimiento para ver si debo seguir. Por lo general siempre me colocan unas unidades de factor después de cada procedimiento y listo. Me dejan en observación 1 o 2 días y ya después pues para mi casita. Ese es el tema adicional a una persona normal en los temas de una cirugía, por decir, ambulatoria, que para nosotros no aplica. Willington, tú nos hablas a todos de que hay mucho sangrado, de que hay mucha coagulación. ¿Qué síntomas tiene un hemofílico? Bueno, por lo general esto se desprende o se deriva en tres niveles, se puede decir, en bajo, severo y moderado. Entonces yo soy moderado, por lo cual pues no representa gran riesgo para mi salud o mi integridad. Pero para las personas que tienen un factor de hemofilia severo, sí, desafortunadamente cualquier golpe representa un moretón donde presentaron la molestia. Al cepillarse se puede presentar un sangrado, se puede venir fácilmente la sangre por la nariz, por la boca o hasta de pronto por vía urinaria o rectal. Eso es el tipo de síntomas que puede tener una persona con ese tipo de hemofilia. Y los más normales, se puede decir, precisamente porque no hay un alto grado de coagulación de la sangre, que pues es más aguada, entre comillas, y eso es lo que pues por esos mecanismos es que se da la enfermedad. Desde los 6 años que le detectaron que tenía hemofilia,
¿Qué síntomas ha tenido en el transcurso del tiempo? Yo lo que siempre he tenido es que, por decir algo, cuando me golpeo, pues queda el moretón en la zona donde me golpeé, o si tengo de pronto una tronchadura o un pie, pues queda el dolor porque pues empieza a presentarse un sangrado en la articulación. Eso es lo que más sucede. Eso es lo que más me ha pasado, de pronto pues en la cepillada de los dientes cuando es muy fuerte. Estos síntomas o esto que usted ha encontrado en el transcurso del proceso, ¿le han afectado a lo largo de, no sé, muchas cosas en su vida? Sí, claro, porque pues obviamente, precisamente por un sangrado en una articulación a mis 18 años, no pude volver a jugar fútbol porque me hicieron una artrosis tibiotalar y pues eso ya me impide una normal marcha, una normal realización de mi ejercicio. Eso básicamente, y ya pues queda uno muy limitado de muchas cosas. Willington, una persona como usted que tiene este diagnóstico de hemofilia, ¿qué no puede hacer en actividades a comparación de una persona que no lo sufre? No, pues definitivamente yo creo que inicial es la de los deportes de alto impacto. O sea, ahí ya no puede uno como desempeñarse en eso porque definitivamente cualquier golpe puede generar un trauma que pues puede ser hasta peligroso para la misma vida. Hablando de los hemofílicos severos que pues, como le digo, se pueden desangrar en un momentico por el mismo problema que tienen en la sangre o que tenemos. Ok, Willington, y queriendo abordar un poco más el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento que usted ha tenido que pasar? ¿Se lo han cambiado? ¿Eso cómo funciona? ¿Qué le hacen acá en el Hospital de San José? No, por lo general siempre ha sido como el mismo protocolo para de pronto tratar cualquier sangrado o cualquier molestia que siempre he tenido. Siempre ha sido el mismo, para sobre todo lo mío siempre esa necesidad, se puede decir, cuando requiero de algo especial en mi salud o en mi integridad. Entonces, que por decir algo, un examen invasivo, algún tipo de cirugía, entonces viene la preparación, como les comentaba hace un momento, de hospitalización, toma de exámenes para verificar cómo están los porcentajes de coagulación y para así mismo colocar el factor que requiero para lo que me van a hacer. El manejo tiene que ser en conjunto de la especialidad que me va a hacer el procedimiento más la especialidad de hematología, que es como la mamá y es la que manda en lo que se va a hacer, ¿ya? Entonces ellos determinan, bueno, entonces se le va a hacer esto, entonces a él se hospitaliza un día antes o unas horas antes previas al proceso, me hacen los exámenes, verifican cómo están los porcentajes de coagulación y definen, bueno, le vamos a aplicar tantos miligramos del factor séptimo, que es el que yo requiero para mi caso, y eso es lo que, bueno, me preparan para el proceso, paso al proceso, después me regresan a mi habitación, me siguen tomando pruebas de coagulación, de porcentajes de coagulación, para determinar si necesito más unidades o no del factor que yo requiero. Yo veo que tú nos hablas mucho del factor séptimo. Quiero que nos expliques un poco de qué es. Bueno, el factor séptimo, que comercialmente, bueno, creo que se dice así, se llama Novoseven, que es el que aplican para mi caso. Eso es el medicamento que cumple la función de suplir como esos, ¿qué le diría yo? Como esos gramos o esos mililitros de coagulante que le faltan a mi sangre. Básicamente es eso, ¿ya? Él es el como complemento o suplemento que le aplica a mi sangre para poder ser más espesita, por decir algo, y no tan aguada, para poder ya pues aguantar cualquier tipo de situación en un proceso. Y cabe aclarar que así como nos lo has contado, es dependiendo de los niveles o del nivel de hemofilia que el paciente tenga, ¿cierto? Exactamente, sí. Yo requiero unas unidades, ya los bajos deben de requerir otras y los severos obviamente otro tipo de dosificación, se puede decir. Y este proceso lo has vivido, me imagino que cuando lo iniciaste con tu familia. Sí, claro, porque fue a mis 6 años, entonces pues obviamente para determinar de dónde había salido yo con este problema, porque soy el único en mi familia con el tema de congénito, eso es un tema de congénito, entonces hicieron exámenes
a mi papá, a mi mamá, pero no se puede determinar de dónde había salido como el tema. De mi núcleo hacia arriba no, pero una hija mía también salió con la deficiencia, con el trastorno de coagulación, el mismo déficit de factor. Ok, Sí. perfecto. Y ahorita sí ya lo vives comúnmente tú solo. Sí, claro, me toca y pues es algo ya un estilo de vida, ya tiene que cuidarse uno mucho de tantas cosas, entonces por eso le toca a uno ahí ser muy mesurado con su estilo de vida. ¿De qué te cuidas hoy? Por decir algo, de algún golpe, verme involucrado de pronto en una riña, en una pelea, en deportes de alto impacto, porque sé que me van a perjudicar, entonces pues toca suavecito, como se dice. Ok, y un consejo que a todos les das, a todas las personas que sufren de hemofilia, ¿qué les dices? No, pues ya es adaptarlo como un estilo de vida, igual esto yo creo que no es tan, pues, tan grave o drástico como otras patologías que existen en la medicina que sí son ya más complicadas. Obviamente yo lo hablo desde mi punto de vista de hemofilia en un término moderado, porque lo severo sí sé que es un poco más complicado, pues para ellos sí es más complicada llevar la situación, pero no, llevarlo y cuidarse, eso va en el autocuidado y asistir pues ocasionalmente aquí a la especialidad para que lo valoren a uno, le hagan sus estudios de niveles de coagulación, eso sí mantenerlo mínimo cada 6 meses estar aquí en el especialista. Cuéntanos un poco de cómo ha sido el trato del servicio de acá de hematología del Hospital de San José. No, pues imagínense, yo llevo aquí casi 30 años asistiendo al servicio y pues he dado con unos médicos que prácticamente también casi que los considero mis papás o mi mamá porque me cuidan mucho. Entonces, aquí el servicio siempre ha sido muy bueno, nunca he tenido queja y me han tratado muy bien. Bueno, Willington, muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco de su experiencia, de su diagnóstico a todos los que nos están viendo, porque no es algo común que se vea. Entonces, muchísimas gracias por contarnos, por abrir su vida con nosotros. No sé si usted, Willington, nos quiere decir algo más o hasta ahí está bien. No, que muchas gracias por tenerme en cuenta para este tipo de información hacia la comunidad, tanto interna como externamente de la fundación. Y pues no, seguimos para adelante. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este tipo de eventos. Bueno, y hoy estamos acá también con la doctora Claudia Casas, que ella es hematóloga doctora y docente de la FUCS. Entonces, doctora, estuvimos recientemente con el paciente Willington y él nos contó sobre toda su experiencia en el tratamiento, en su enfermedad, y queremos que ustedes de la parte profesional nos cuente qué es la hematología, qué son las enfermedades de la sangre y nos explique a todos un poco más sobre eso. Bueno, digamos que la hematología es un campo muy amplio de la medicina. Su área de conocimiento se centra como en las enfermedades de la sangre, malignas y otras que se han llamado como benignas, que en realidad ahora toman el nombre de hematología clásica, pero allí encontramos los trastornos de la coagulación que tienen la tendencia al sangrado, como es hemofilia y otras enfermedades como von Willebrand y otros trastornos que se llaman como los trastornos raros de la coagulación, que son mucho menos frecuentes y así se han denominado, digamos, como en los términos médicos. Doctora, ¿y los problemas de la coagulación, como lo es el de Willington, por qué se dan? Digamos que los trastornos de la coagulación que favorecen al sangrado pueden tener como dos orígenes, unos que son específicamente los genéticos o congénitos, es decir, la persona nace con esos trastornos, y unos menos frecuentes, que no es este caso, son los adquiridos, pero digamos que estos trastornos genéticos o congénitos se pueden presentar desde tempranas épocas de la vida, depende como del grado de severidad de la enfermedad, o incluso dependiendo pueden ser en los casos menos severos o leves en etapas más avanzadas de la vida. ¿En qué momento uno descubre que tiene este trastorno de la coagulación? Depende, digamos, si son déficits muy severos de la coagulación en los que nosotros medimos en el laboratorio los niveles de la coagulación. Si son déficits muy importantes, incluso se pueden determinar en las primeras etapas de la vida, es decir, en la infancia,
Sin embargo, hay otros trastornos que son más leves y pueden presentarse más avanzados. ¿En qué momento? Por ejemplo, en el momento de un trauma, de un procedimiento o de una cirugía en el que no se sepa, a veces los pacientes pueden debutar como un sangrado no esperado para ese procedimiento. El paciente Willington nos contaba y hablaba sobre el factor 7. Quiero que usted de pronto nos cuente a todos qué es. Normalmente la coagulación tiene un papel en el que juegan muchas células y muchas sustancias. Células como las plaquetas y sustancias como lo que llamamos los factores de coagulación, que ellos los que hacen es como una malla para evitar que haya un sangrado excesivo y se forme el coágulo. Todos son muchos factores de la coagulación los que intervienen, dentro de ellos está el factor 7, pero existen muchos más que a veces dependiendo de la deficiencia de factor toman uno u otro nombre. La deficiencia de factor 7 es lo que se denomina los factores de las deficiencias raras o poco frecuentes de la coagulación, y esta deficiencia dentro de las raras es una de las más frecuentes y lo que favorece es el sangrado. Ok, doctora, ¿y cuáles son los síntomas de estas enfermedades? Las enfermedades que se relacionan con trastornos del sangrado, trastornos de la coagulación, usualmente pueden ser manifestaciones, si es en etapas tempranas, de sangrados, por ejemplo, cuando los niños empiezan sus primeras actividades y pueden hacer sangrados en las articulaciones o sangrados en los tejidos blandos, e incluso a veces, dependiendo si en los casos más severos, sangrados con traumas mínimos durante, digamos, el desarrollo de su infancia. En la edad adulta, los pacientes también pueden, en el momento de diagnosticarse, por ejemplo, sangrados no esperados en una cirugía. Todos los procedimientos pueden tener un grado esperable, pero por ejemplo, si hay un sangrado no esperado o mayor a lo esperado, puede ser una de las manifestaciones, e incluso en procedimientos que a veces son no procedimientos quirúrgicos mayores, pero por ejemplo, cuando se sacan las muelas, cuando se hacen algún tipo de procedimientos o cirugías, pueden ser los momentos en que el paciente pueda tener su debut de la enfermedad. Y un punto muy importante son las mujeres, porque las mujeres con sus sangrados menstruales pueden ser sangrados excesivos para, digamos, lo usual que pueda ser una menstruación normal, que se puede presentar como desde las primeras etapas de la vida e incluso en momentos como el parto y en el transcurso de su vida. Entonces es importante, digamos, que el sangrado va un poco vinculado a la severidad de la enfermedad. Si es muy severo se empiezan, o si es un déficit muy importante, empiezan desde tempranas épocas de la vida. Si hay defectos que son más leves, pueden ser ante un evento que ponga en estrés la coagulación, o un punto importante son las mujeres que el sangrado puede presentarse dentro de la menstruación, que a veces es un síntoma que es muy difícil de precisar y que involucra que se dé especial énfasis en este interrogatorio cuando los vemos los médicos. Doctora, yo ahí tengo una pregunta y es, ¿estas enfermedades son más comunes en los hombres o en las mujeres? Digamos que es un mito que se tiene. Estas enfermedades pueden afectar tanto a hombres como a mujeres, dependiendo del tipo de coagulación, de efecto de la coagulación, porque son muchos. Pero, por ejemplo, hay enfermedades que son mucho más sintomáticas en las mujeres, por ejemplo, como la enfermedad von Willebrand, que es otro trastorno de la coagulación en el que hay déficit de otro factor de la coagulación. Hay enfermedades como la hemofilia, que siempre se vinculaba que quien la padecía era el hombre, pero en realidad sabemos, y hoy en día todo ha cambiado, a que las mujeres también tienen una atención, porque la mujer o puede portar esta enfermedad, es decir, tenerlo genéticamente sin tener una deficiencia marcada, o puede ser hemofílica, es decir, que puede tener unos niveles bajos de factor y merece la misma atención y cuidados en general que los hombres. ¿Cómo es el tratamiento para, digamos, tratar estas enfermedades? Digamos, el tratamiento enfocado, hay por ejemplo enfermedades como el déficit de factor 7, que tenemos concentrados de factor. Estos concentrados se aplican en el momento en que el paciente va a un procedimiento, requiere una intervención o hay una situación que favorece el sangrado. Para otros tipos y dependiendo de la severidad, también hay unos tratamientos que son para los pacientes que tienen una severidad muy importante de la enfermedad, en los que llamamos que es un tratamiento preventivo en el que se aplican unas dosis de factor, pero esto depende del tipo de enfermedad, de la severidad y de las manifestaciones. Entonces, digamos que esto va un poco dirigido como a la severidad de la enfermedad, al tipo de manifestación y el momento en el que requiera. Hay defectos de la coagulación que no necesariamente tienen un tratamiento específico, sino que requieren, por ejemplo, aplicar concentrados
de la sangre, por ejemplo, que tengan este factor. Entonces hay terapias que son basadas en factor. Hay otras terapias, si la deficiencia no tiene un factor específico, un medicamento específico, ponemos otros concentrados de la sangre. Y hay otras medidas generales, que es por ejemplo el uso de algunos medicamentos que hacen que se fije un poco más el coágulo. Y bueno, esto depende de todo el espectro que tenga la enfermedad y el procedimiento, la manifestación clínica que tenga el paciente. Ya terminando, quiero que a todo nuestro público, a todos los que nos ven, ¿qué recomendaciones le da para, no sé, para evitar este tipo de enfermedades o a los que ya la padecen? Al ser una enfermedad genética, usualmente no es una enfermedad tan prevenible. Sí es importante conocerla, diagnosticarla, saber, y si se tiene la historia familiar, pues hacer las consultas con el médico, con las personas que valoran o el equipo de salud que las valoran. Importante para las personas que ya tienen el diagnóstico son las medidas de autocuidado. Estas medidas de autocuidado es siempre informar sobre su trastorno de la coagulación, no automedicarse, conocer de su enfermedad, pero conocerlo, digamos, de una forma de la mano con su equipo de salud y básicamente informando sobre la condición que se padece. Bueno, doctora, muchas gracias por brindarnos este espacio, por aclararnos esta enfermedad ante la audiencia, y ya por último quisiera que nos cuente un dato importante o que tiene algo para decir. Pues el Hospital San José, el servicio de hematología, tiene una trayectoria en la que siempre ha enfocado su atención pues, a todos los pacientes, pero somos también una unidad de alto desempeño en hemofilia y otros trastornos de la coagulación de manera equitativa tanto para hombres como para mujeres, y trabajamos en un equipo interdisciplinario para de esta manera ofrecer el mejor tratamiento y la mejor experiencia a los pacientes. Muchas gracias, doctora, y a ustedes no se les olvide suscribirse acá en el botoncito rojo, o también nos pueden seguir en Instagram como Proyección Social Fox.